Continúa la discusión por el proyecto del gobierno que busca rebajar la edad mínima para que Carabineros pueda revisar a personas desde los 14 años. Para profundizar en el tema nos acompaña el jefe de programas sociales Fundación San Carlos de Maipo, Raúl Perry. Raúl, gracias por acompañarnos en un día domingo, hora de almuerzo, así que te agradecemos tu gentileza para hablar de este tema. Muchas gracias a ustedes por poner también el tema encima de la agenda. Oiga, tenemos que partir por la actualidad. Hoy en La Tercera se dio a conocer una noticia que tiene varias aristas, lo dábamos a conocer en la síntesis, ¿no? De estos controles que realizó Carabineros a menores de edad en los años 2017 y 2018, que van contra la ley. Además la nota, yo para explicar a la gente rápidamente, se habla de que la investigación que desarrollaron estos profesores duró un año porque Carabineros primero se negó a entregar esta información y luego finalmente un fallo de la Corte Suprema los obligó a entregar estos datos que no podemos... Lo primero que le quiero preguntar al respecto, ¿qué le parece esta noticia que hemos conocido hoy? Bueno, yo creo que efectivamente una de las cosas más importantes es que podemos construir cualquier decisión de política pública en base a la mejor evidencia que uno tenga disponible. Por lo tanto, la posibilidad de construir información como esta es muy valiosa y si efectivamente cuesta conseguirla, hace muy difícil poder tomar buenas decisiones. Nosotros como Fundación San Carlos de Maipo nos dedicamos al desarrollo positivo de la infancia a través de el programa Con Evidencia y la prevención. Lo que nos interesa es que ojalá los jóvenes que están bien sigan bien. Por lo tanto, no es tanta la opinión que podemos dar con respecto a la eficiencia o eficacia de medidas de este tipo de control, sino, bueno, ¿cuál es el impacto que este tipo de medidas pueden tener en el desarrollo de esos niños, niñas y adolescentes y cómo eso puede impactar en la seguridad de estos niños y niñas para ellos y para todos nosotros como comunidad? Perfecto. Y justamente en esa línea, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes tienen respecto a este tema? Bueno, las cosas más importantes a comentar es cuál es la evidencia que tenemos disponible, de dónde podemos sacar datos, así como costó sacar estos datos, dónde podemos sacar más datos. La información existe, el tope mundial que existe en este minuto es el estudio que hizo la Universidad de Edimburgo, Susan McVie, la profesora Susan McVie, que sigue durante 10 años a más de 4.000 niños. Y en esa trayectoria lo que ella descubre es, 1, que los niños exploran el delito. 2, que la gran mayoría de ellos nunca es detectado por la policía. Y 3, que los que son detectados por la policía, en el tramo entre los 12 y 15 años, agudizan su trayectoria delictual y pueden aumentar la probabilidad de que a los 22 años sigan cometiendo delitos o incluso estén en la cárcel. Entonces, es muy fuerte cuando uno observa que efectivamente la evidencia nos dice que el contacto temprano con la policía puede agudizar las trayectorias delictuales y no necesariamente generar esta como sensación de, oh, qué temor, me pueden detener y por lo tanto no cometo delitos, sino más bien, oye, después de haber sido controlado por la policía, haber estado en un tribunal, los niños tienden a profundizar y le aumenta la probabilidad de que sigan delinquiendo en el futuro. Perfecto. Y en este minuto lo que tenemos es un proyecto del gobierno que evidentemente no tiene el piso para lograr convertirse en esta ley, pero que además tiene una oposición que dice de otro punto de vista, por ejemplo, Heraldo Muñoz lo decía ayer, que ellos quieren centrar la mirada en, digamos, en las personas que son afectadas por delitos más que este tipo de control preventivo para menores de edad. ¿Cómo ven ustedes el escenario político con estas distintas posturas que hay varias más también, por cierto, respecto a este tema? Bueno, creo que nuestro rol como Fundación San Carlos de Maipo es poder enriquecer el debate. Enriquezcamos el debate pensando en que cuando ayudamos a que las trayectorias de los niños y niñas se disminuyen en materia de delito y que desistan de delinquir, tenemos un futuro mucho más próspero, no solo para ellos, sino para toda la comunidad en la cual vivimos, porque tenemos chicos que ya no o chicas que no van a seguir delinquiendo y por lo tanto tendremos también menos víctimas. En ese contexto, la invitación sería ¿cómo prevenimos? O sea, no decir prevención en base, por ejemplo, pensemos en la diabetes como un ejemplo de la salud. No prevenimos diabetes cuando no estamos controlando el azúcar, prevenimos la diabetes cuando controlamos nuestro peso o cambiamos nuestra alimentación. ¿Qué podemos hacer en el fondo para que no se den estas trayectorias delictuales? Y en ese contexto, el gobierno del presidente Piñera ha tenido varias iniciativas en otros planos que están muy relacionadas con la prevención del delito y que se han ido desarrollando durante estos últimos 2 años. Entonces, la invitación que nosotros haríamos como Fundación San Carlos de Maipo es profundicemos en esas iniciativas que son muy interesantes. Y dentro de esas iniciativas que tú mencionas que son importantes, ¿cuáles podríamos destacar o dar a conocer respecto a ello? Mira, una de las cosas más importantes para prevenir la aparición de conductas delictuales es que partamos lo antes posible. El gobierno está firmando ahora un acuerdo con la Fundación Infancia Primero para implementar el programa que Juguemos con nuestros hijos, que le enseña a los padres a tener una relación de juego con menos estrés.
Y eso ayuda mucho a que la violencia dentro del hogar disminuya. Y eso tiene impactos muy fuertes a largo plazo, y el estudio que hizo la Fundación Infancia Primero logró demostrar que su programa funciona para reducir el estrés. Tenemos también en Senda, que están implementando el programa Planet Youth, desarrollado por Islandia, que permite detectar factores de riesgo y protectores en la comunidad para el consumo de alcohol y droga. En Islandia, en 10 años bajaron de un 40% de jóvenes que bebían alcohol en el último mes a un 4%. Entonces es muy interesante que también veamos cómo en una institución como Senda, este sistema se empieza a operar en varias comunas del país. Y yo diría que un ejemplo muy destacado de política pública a nivel nacional es el programa Lazos, con su componente de terapia multisistémica, que partió en el primer gobierno del presidente Piñera, continuó en el gobierno de la presidenta Bachelet y sigue en el segundo gobierno del presidente Piñera, trabajando con jóvenes que han tenido alguna conducta delictual, y lo que hace es intervenir cómo las familias se relacionan, de tal manera que esas relaciones no decanten en un joven que va a desarrollar algún tipo de delito. Entonces, son iniciativas muy interesantes con la mejor evidencia disponible. El programa multisistémico tiene evaluaciones a nivel global de alto calibre, de muy buena evidencia, y lo mismo con las otras iniciativas que estaba comentando, y van a la raíz de las problemáticas de prevención que uno puede tomar, y en eso los hace muy interesantes. Ya, a mí me queda súper claro lo que tú nos mencionas, que es bastante más integral, además esta mirada del Estado. Hablábamos de estos planes que no tienen que ver con un gobierno en particular, sino que son políticas que se mantienen a largo plazo. Perfecto, a mí eso me queda todo muy claro. Pero enfocándonos de nuevo en el punto particular de bajar la edad de este control preventivo, en raya para la suma, ¿sirve de algo o no? Yo diría, enfoquémonos en responder una parte final de tu pregunta: ¿para qué sirve? Lo que nosotros podemos responder en Fundación San Carlos de Maipo es: sirve para que en global y en el transcurso del tiempo vayamos a tener menos delitos. No necesariamente, porque efectivamente lo que hemos visto, lo que nos muestra la evidencia internacional, es que el contacto temprano con la policía puede recrudecer las trayectorias delictuales, puede hacer que la gente delinca más. Ya, por lo tanto, por ejemplo, el gobierno decía esta semana, creo que fue el propio presidente Piñera que decía que en esos controles ellos pueden encontrar, por ejemplo, armas que se van a usar para realizar un delito, un asalto o un portonazo o algo así. ¿Qué respondemos a eso? Porque en ese sentido podría tener alguna lógica, ¿no? Bueno, la gran pregunta va a ser, y ese es como el elemento final del diseño de una política pública: ¿cuántos elementos consideramos para tomar? Uno puede hacer una infinita casuística, pero las políticas públicas terminan afectando a grandes números de personas. Por lo tanto, lo importante aquí es qué tipo de medida podemos tomar y cómo va a afectar a toda la población, y no solo en casos particulares. Si hay casos particulares, probablemente podríamos tener políticas enfocadas a ese determinado tipo de casos. Pero esto va a afectar no solamente a los jóvenes que van a una marcha, va a afectar a algún niño que alguna vez, ponte tú, entró a un supermercado y se tentó y se robó un chocolate. Y es esa experiencia que después tenga con la policía, que lo puede tener retenido de más de 2 horas, puede ser muy nefasta para el futuro. Opera el criterio que evidentemente en unos casos va a funcionar y en otros no, digamos, ¿no? Exacto, por lo tanto, no es solamente una situación de un caso en particular la que podemos generar, sino que tiene que ser un tema que puede ir afectando a todo un abanico de jóvenes, de mujeres, niños y hombres que nos encantaría que pudieran tener el mejor desarrollo de todo su potencial. Y además, porque eso también afecta desde una perspectiva de seguridad. O sea, si nosotros ayudamos a que el desistimiento delictual ocurra antes, vamos a tener menos posibilidades de niños y niñas encarcelados en centros de Sename o con trayectorias muy complejas. Perfecto. Raúl, gracias por acompañarnos, y queda bastante claro en el fondo que hay otras políticas, ¿no?, que son mucho más integrales y que pueden de alguna manera ayudar al problema, pero más a largo plazo y de manera mucho más integral que esto, que parece más bien más efectista que efectivo. Bueno, es un debate que es bueno que se dé el debate. Yo creo que en el fondo eso es lo que hay que rescatar con fuerza. El debate tiene que darse. Tengámoslo con la mejor evidencia disponible. Perfecto. Gracias, Raúl, por acompañarnos. Gracias, Raúl. Bueno, vamos a ir a una pausa cuando son las 14:47. Ya estamos de vuelta con la última parte de Noticias Express.